A casi un mes de la consulta popular, los efectos no han devenido en un escenario de menos confrontación, menos tensión o menos pujas entre los actores políticos ecuatorianos. Y como muchos esperaban, desde el gobierno no ha salido aún la propuesta de un programa económico, por ejemplo. Mientras tanto, la oposición de derechas insiste en cambios de ministros y de políticas públicas y asimismo arremete todos los días con cada pronunciamiento sobre actos de corrupción, entre otros tantos. Quienes, en cambio, se han desfiliado de Alianza País, los exseguidores del presidente Rafael Correa, asumen un nuevo reto y es constituirse como movimiento político, cosechar del pronunciamiento del no en la consulta popular que llegó a un promedio del 36% en 3 preguntas, quizás las más importantes. Por todo ello, hemos querido analizar qué ha pasado en Ecuador después del 4 de febrero, cómo se reconoce o se recoge el triunfo del sí en las 7 preguntas y de qué modo el gobierno asumirá ahora los desafíos de la gobernabilidad de la que tanto se habló. Para esto hemos invitado a 2 asambleístas de reconocida trayectoria, Mauricio Proaño de la bancada de Revolución Ciudadana y a Héctor Yepes del movimiento Suma. Para que América Latina conozca, es el movimiento al que pertenece el alcalde de Quito, Mauricio Rodas. Bienvenidos, buenas noches. Bienvenidos invitados cordialmente acá a la Casa de Telesur, la señal informativa de América Latina. Héctor, para empezar, ¿cuál es la evaluación que hacen ustedes desde la bancada, desde el movimiento Suma, de lo que fue, lo que significó la consulta popular del 4 de febrero? Muy buenas noches con todos. Yo creo que desde el 4 de febrero en que el sí gana, ojo, en promedio de las preguntas con un 68%. Hubo un pico en ciertas preguntas puntuales que es un promedio mayor al resultado con el que se aprobó la Constitución de Montecristi. Un resultado muy contundente que, para empezar, pienso yo que no hay que atribuirlo como respaldo a un gobierno o a un partido político, como pienso que el no tampoco hay que atribuirlo a Rafael Correa. Sin duda hay incidencias, pero me parece que la gente en principio ha votado por preguntas y más bien lo que hay es un mandato de la ciudadanía, un mandato en ciertos temas sociales, por ejemplo, para evitar la impunidad en los delitos sexuales contra los niños, un mandato para mejorar las oportunidades de empleo en el sector de la construcción con la ley de plusvalía, un mandato para reinstitucionalizar el país y que haya transparencia. Me parece que ese fue uno de los temas claves de la consulta popular. La pregunta 1, que no pueda ser candidato siquiera a una elección popular alguien que ha sido sentenciado por casos de corrupción, me parece a mí fundamental. ¿Cuán difícil será implementar todo eso? Ese es el gran desafío, porque por supuesto, el sí y la consulta popular es un paso, no es una varita mágica. Vamos entonces a ir a los otros elementos y a las otras preguntas. Mauricio, entonces, ¿cuál es la evaluación que ustedes hacen del resultado de la consulta? Y a vísperas de lo que va a pasar mañana en la Asamblea, también lo que acaba de mencionar Héctor, que es un mandato. Sí, bueno, primero un saludo a todos los que estamos aquí en la mesa y a los televidentes. Una cosa que está muy clara, nosotros no hemos negado, hay una ganancia del sí, pero había que comparar qué pasó en las votaciones anteriores con estas. En los cuadros, yo tengo el cuadro de la primera vuelta que se dio en el país y me gusta un poco a mí analizar yo mismo los datos, ¿no? Yo nunca tomo datos, me encanta el análisis, yo vengo de la ciencia, vengo de la universidad y me gusta ver los datos. Y cuando reviso y hago una correlación entre la votación de los movimientos políticos opositores y de la primera vuelta con lo que pasó, se mantienen casi en ese porcentaje. Apenas sube un 2.85% de la votación de lo que hizo Movimiento Creo, Suma, que estuvieron juntos, Social Cristiano, el Acuerdo Nacional por el Cambio, todos ellos suman. Y cuando se le corre una correlación para ver si la relación existen los mismos votantes que estuvieron en este momento, votan en esto y dan la respuesta que sí. Porque había una pregunta común, ninguna pregunta de las otras. La pregunta común era si querían la reelección o no del presidente Correa. Entonces, cuando uno piensa eso, gente de Suma no iba a votar a favor de eso, gente de Creo no iba a votar por eso. O sea, en esa pregunta era la clave para hacer... Entonces, ¿qué está Entonces, lo que se quiere ver es que apenas creemos que nosotros, la militancia de país se mantiene, la votación se mantiene. En Guayaquil es sorprendente que hubo, en la primera vuelta hubo apenas 38%, hoy hubo 41%, subió la votación por el no en Guayaquil, en Guayas, en Pichincha hubo una reducción que pensábamos que con el prefecto que se puso en el otro lado y que el señor iba a bajarnos unos 20 puntos, pues nos baja apenas 6 puntos. Entonces el balance para ustedes es positivo. El balance es positivo porque creemos, y también por esto, la gente tiene que saber que nosotros
nosotros estuvimos con 108 asambleístas de la oposición en contra de la campaña, 189 de los 221 alcaldes del país en contra, 23 prefecturas, 13 organizaciones políticas, estuvieron también 36 organizaciones sociales, estuvieron fundaciones que después se inscribieron por el no, porque como se dice aquí en el país, haciendo de chimbadores, es recoger el dinero y no hacer la campaña por el no, que el informe de la OEA dice que nunca les pudieron contactar. Vamos a analizar eso. Todo eso fue la lucha política, y creo que a nosotros nos queda un sabor muy agradable. Y una cosa es haber perdido, pero con una dignidad de la gente, que la gente nos dice, nosotros nos mantenemos. Y si vemos ahora porcentajes, que puede ser más menos, ponle más menos 5 en cada sector, se va dando cuenta que sigue siendo la fuerza política fuerte. Héctor, y que hay que cosechar. Sobre esto, ¿cuál es la reacción? Yo discrepo un poco de ese análisis, más allá de que es válido que cada uno quiera analizar cómo le beneficia a un partido político u otro. Yo creo que aquí lo que a la gente más le interesa es cómo el resultado de la consulta impacta en resolver los problemas del país, que al final del día eso es lo esencial. Ojo, yo creo que hay gente que votó no en rechazo a Alianza País también, ¿ah? Yo tengo amigos que decían, no, yo voy a votar no en la pregunta 3 porque no me gusta el Consejo de Participación, y en la anterior ni en el de ahora. Eso no significa un apoyo al correcto. Sin duda hay incidencias, yo no digo que no, como no se puede negar que Lenín Moreno incidió también en el sí, pero simplemente decir el sí es mío y el no es tuyo, yo creo que es un análisis. Pero entonces, ¿cuál es la evaluación política de lo que le corresponde al país asumir en función del mandato que tú mencionabas hace un momento del 4 de febrero? Porque más allá de lo que digan las instituciones políticas, los actores políticos, hay unas consecuencias que se deben implementar a favor de la gente. Exacto, que eso es lo esencial. Yo creo que hay dos grandes temas. Uno es el económico. Me parece que la votación sobre la ley de plusvalía, si bien tuvo un pico del no que hay que reconocer, pero igual fue una votación contundente. 6 de cada 10 ecuatorianos quieren un cambio en el modelo económico. La gente interpretó la ley de plusvalía, sobre todo en cómo se comunicó la ley, el mensaje. La gente quiere un Estado que ayude a fomentar el empleo, el emprendimiento, que no asfixie de impuestos. Tenemos una inflación acumulada en el último año, en el último periodo, la última década en el Ecuador, más alta, por ejemplo, que Estados Unidos, comparando dólar con dólar. ¿Por qué? Por una política tributaria que responde a una lógica que pero hubo son dos en la economías completamente anterior. distintas, de por todas supuesto, maneras, sí. Pero estamos comparando, para comparar moneda con moneda, pues no se diga con la moneda entonces, ¿cuáles serían colombiana. los efectos para la gente? ¿De qué manera la gente se beneficia con el resultado de la consulta? A ver, lo que hay que hacer ahorita es primero implementar un giro en el modelo económico. No puede ser que hoy sigamos con el gobierno de Lenín Moreno endeudándonos a un ritmo de $1.000 millones al mes. Eso es insostenible. No puede ser que no haya, como bien decías, eso y coincido, al comienzo, un programa económico claro, en el que podamos debatirlo, decir en esto estamos de acuerdo, en esto no, pero que sepamos cómo está trazada la cancha y lo fundamental, que no se cambien las reglas del juego, porque yo pienso que hasta para los empresarios, que le digan, mira, tienes que pagar tanto de impuestos, bueno, no me gusta, no, siempre va a haber reclamo por los impuestos aquí en todas partes, pero por lo menos ya sabes cuál es la cancha y eso permite fomentar las inversiones, que haya más empleo. Eso en lo económico. Sí. Luego la parte de transparencia es fundamental. Cambiar el Consejo de Participación Ciudadana permitiendo que haya una elección popular me parece correcto. Ahorita hay un consejo transitorio que se va a elegir. Ojalá que ahí elijamos los asambleístas. Esa es nuestra responsabilidad. Gente decente, más allá de lo ideológico. Gente que cumpla con ser decente, imparcial, porque aquí no queremos cambio de manos. Y eso sí yo quiero decir claramente. No se trata de pasemos de los correístas a los morenistas, o de los correístas y los morenistas a los opositores. No. Lo que se trata justamente es de despolitizar estas instituciones para que cumplan con cuidar el bolsillo de la gente. Eso es lo esencial. Vamos, entonces, Mauricio, con respecto a esto que menciona Héctor, efectivamente hay un efecto, un impacto en la ciudadanía. ¿Se beneficia a la ciudadanía con esto? O al contrario, como se ha mencionado en algunas críticas desde la bancada de ustedes, es imposible implementar con incluso algunas falencias de orden jurídico y legal que tendrían los postulados que se mandaron a la Asamblea para consagrar los resultados de la consulta? Claro, y respetando lo que dijo la población,
discusión en el sí, pero tenemos también, y muy claro, en el informe de la OEA dice que no existió un pronunciamiento del Infocorte y que pide también que se haga un control posterior. Y eso nadie va a decir, todos van a quedarse en silencio, hay cualquier cantidad de inconstitucionalidades que se dio. Pero en el tema de las preguntas, por ejemplo, plusvalía, yo digo, bueno, entonces la pregunta estuvo mal hecha. La pregunta debía haber dicho a la gente, ¿ustedes quieren pagar más impuestos? Y si quieren pagar más impuestos, volvemos y anulamos la ley de plusvalía. Yo hice un ejercicio en la calculadora del municipio de Quito, como se calculaba, se calcula la utilidad y el cabala, y lo que se hacía con plusvalía en un terreno, digamos, de $80,000 que se va a vender a $100,000. ¿Qué pasa con la ley de plusvalía? En el primer venta no se paga un centavo. En la anterior se paga $960. Así es. En la segunda venta se va a pagar $4,400. Con la ley anterior se pagaba, y con la ley, la plusvalía era $2,000. O sea, si vamos a que hay que quitar impuestos, hay que rebajar impuestos, hay que ser justos, pues se le engañó a la gente al decirle que con esta eliminación de esta ley ellos van a tener que pagar menos, y no fue así. Y usted no puede entrar a la web del municipio, que todavía está eso, y puede hacer el cálculo y no hay ningún problema. Entonces es inaplicable. Lo otro sí, y lo otro es el tema de uno cuando revisa el estudio, por un estudio reciente que no tiene más de unos 3 meses, ¿qué pasó en la década perdida que se llaman los países industrializados? Ajá. Estados Unidos crece en el 0,9, Japón 0, no crece casi nada, Unión Europea crece el 1,1, dicen una década perdida. Y uno de los criterios que dicen los Estados Unidos, que cuál fue el problema del decrecimiento, dice el haber reducido impuestos y haber casi eliminado la ley de plusvalía. Los mismos empresarios dicen eso. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué políticas dicen que hay que hacer? ¿Qué modelo se tiene que hacer? Yo estoy de acuerdo, hay que hacer un modelo económico, un modelo donde se genere empleo, se genere riqueza, y nos quieren a veces tildar a los que estamos con pensamiento de izquierda, que nosotros queremos que toda la gente sea pobre. No, por mí, que todo el mundo sea rico mejor. O que no existan pobres nomás. Que existan pobres nomás. Pero si queremos ser ricos todos, qué bueno. Pero tiene que ser con equidad. Y ahí viene el tema. Las políticas que dicen que se va a hacer en países industrializados, primero dice, vamos a incrementar la infraestructura pública. Tiene que el Estado hacer más obras y tiene que generar para que se genere empleo en el país. Se tiene que mejorar el salario básico. Se tiene que dar gratuidad en la educación y la salud para tener gente que trabaje, gente que empuje todo esto. Se tiene que reducir ya las brechas de inequidad y se tiene que mejorar las recaudaciones. Los que más tienen, más pagan. Y pasar de impuestos, que es de retirarte del sueldo, pasar a impuestos más firmes como son los de la propiedad. Que cada quien, esa propiedad no se mueve, es un inmueble que tiene que pagar, y aseguramos lo que es la producción y el mejoramiento. Así que creo que a veces el apuro, la información que se quiere dar a la gente en que hay que quitar una ley de plusvalía, pues no coincide con lo que dicen muchos industriales y muchos empresarios. Mauricio, vamos a hacer una primera pausa para seguir conversando sobre este tema con los asambleístas Héctor Yepes y Mauricio Poraño, sobre lo que ha significado para el Ecuador, y en América Latina no se conoce todavía del todo, el efecto de la consulta popular. Y en la segunda parte abordaremos lo que tiene que ocurrir mañana. Mañana se elegirá al nuevo Consejo de Participación, y sobre eso hay posturas, tanto del bloque de oposición de derechas como el bloque de oposición de izquierdas en este momento en la Asamblea Nacional. Vamos a la pausa y volvemos aquí, en Enclave Política. Estamos de vuelta aquí en Enclave Política y empezamos con Mauricio. A ver, mañana se elige el Consejo de Participación por parte de la Asamblea Nacional, que es el mandato que se decidió el 4 de febrero. Pero antes, hubo problemas políticos, hay unas denuncias, hay videos, hay audios, hay amenazas, hay incluso enjuiciamientos. ¿Cómo va a elegir una asamblea en medio de todo eso? Además, considerando que el titular del organismo legislativo está en medio de este escándalo. Sí, y es a veces como ecuatorianos sentimos un poco de, primero ira, y luego un sinsabor tan grande de una primera autoridad que esté en esos conversaciones diciendo que no se cumplen acuerdos, pensando en bajarle a una persona porque tiene una pretensión de ser presidente de la República, y al final presenta documentos que si tenían en sus manos y que había corrupción o había este tipo de cosas, debería haber presentado. Sí. Porque la ley es muy clara, uno no puede guardarse eso. Habría gente que fue inocente y que tuvo problemas y no se aclaró bien, o otras que salieron libres
No, porque esas pruebas no asomaban. Estábamos jugando con la gente. Y eso creo que también es una cosa muy penosa. ¿Y cuál es la postura del bloque de Revolución Ciudadana? Lo que hemos dicho que es necesario que el presidente de la Asamblea dé un paso al costado. Que se excuse de seguir en el cargo. Porque creo que eso es necesario, que se aclaren las cosas y tiene que bajo esto es imposible seguir con una presencia política dentro de la Asamblea. Héctor, sobre este punto, concretamente, ¿cuál es la postura de ustedes con respecto a esta situación que se ha producido el día de ayer para acá? No hablo yo por suma en esto porque no había una definición de bloque, sino a título personal. Yo creo que José Serrano debe renunciar a la presidencia de la Asamblea luego de lo que se ha conocido, más allá de lo personal, porque él deberá demostrar, defenderse en un debido proceso, en lo judicial. Eso es harina de otro costal. ¿Y la presunción de inocencia dónde queda? No, ojo, no, pero está bien, él tiene que defenderse. Y esa presunción de inocencia existe. Pero él ha admitido la existencia de los audios de la polémica. Porque si él hubiera negado los audios, entonces yo creo que lo responsable sería que quienes estamos en la Asamblea digamos, un ratito, señores, investiguemos si los audios son verdaderos o no y luego nos pronunciamos. Pero si él sale a decir que los audios son reales y si horas después Carlos Polit en CNN sale a confirmar lo mismo, los dos interlocutores, ya no creo que hay mucho más que analizar. Y el problema, tú decías al comienzo, ¿cómo se va a hacer con las votaciones del Consejo de Participación mientras esto ocurre? Es que este es el problema. Mientras pasa este escándalo tremendo, no puede ser que se entorpezca la labor de la Asamblea, porque la gente está esperando respuestas de implementar el resultado de la consulta. Pero entonces, que todos José Serrano no debería presidir la sesión de mañana. Yo creo que él puede presidirlo o no, y hay que de todas formas actuar, porque no vamos a paralizar el país tampoco por esto, pero él debería considerar en muy poco tiempo su renuncia para dejar que la Asamblea pueda trabajar normalmente. Los chicos están sin cupo en la universidad, en el Ecuador, tenemos gravísimos problemas en la agricultura, tenemos problemas de faltan medicinas en los centros de salud y en la Asamblea estamos enfrascados en una guerra de mafias, aparentemente, que está bien, resuélvase en lo judicial. La Asamblea también tiene que ejercer su rol de fiscalización, pero no podemos paralizar a la primera función del Estado. Mauricio, ahora, con respecto a la elección de mañana, supongamos que mañana, por encima de las circunstancias, se elige este Consejo de Participación, pero hay un informe de la OEA y ustedes han sido muy críticos de que esto lo que haría es un golpe de Estado legal o jurídico, como se quiera llamar. Nosotros nuestra posición que hemos indicado y con claridad, nosotros no estuvimos de acuerdo con esa pregunta. Nosotros pensábamos y personalmente decía, si el mecanismo no funcionó, y se eligió a un señor Polit, ¿no? De Contralor. De Contralor, es porque el mecanismo de selección y todo eso no funcionó y había que hacer los cambios. Pero no podíamos darle a un consejo transitorio la potestad que tiene la Asamblea Nacional, que hace hasta los jefes de bloque equivocarse y decir que no van a poder destituirles y si van a poder. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nosotros no podemos avalar esa cosa. Solo vamos a estar presentes en la sesión. Pero nosotros no vamos a votar por una candidatura, porque sería ir en contra de lo que nosotros hemos propuesto. Respetamos la decisión de la población ecuatoriana, respetamos el sí que salió en esa pregunta, pero no podemos ser incongruentes. Porque hay un informe luego, esto tendrá que seguir a cortes internacionales, para que las cortes internacionales dictaminen que si fue hecha la pregunta de acuerdo a la norma y no se violaron ningún proceso ni derechos humanos ni tampoco derechos constitucionales. Héctor, sobre este tema, además, a los candidatos que están en las ternas que ha enviado el presidente Lenín Moreno, hay algunas, digamos, legalidades que no se cumplen adecuadamente, para llamarlo de ese modo. Hay 2 o 3 personas que están en los primeros de la lista y que no cumplen con todas las formalidades para ser funcionario público. Frente a eso, ¿cuál es la postura de ustedes? Bueno, yo creo que no se puede elegir una persona que estaría inhabilitada para ejercer el cargo. Me parece que eso es algo elemental. Yo respeto la posición de quienes estaban en el no, pero aquí hay un mandato popular que debe cumplirse. Si hay cuestionamientos jurídicos, deberán resolverse en lo jurídico. Ahí discrepamos, evidentemente. Yo creo que no hay ningún problema constitucional, pero hay las vías para que quienes defienden una tesis pues puedan solventarla. Pero hay que cumplir el mandato popular, no necesariamente eso implica votar por los primeros de las ternas, hay que hacer un análisis hasta el día de mañana, yo creo que hasta mediodía pues tendremos ya una posición definitiva sobre eso. Y lo importante es que el Consejo Transitorio, que puede suscitar preocupaciones, y ojo, yo también he tenido preocupaciones, de todas formas creo que eso es mejor que lo que ha habido antes. Y en la comisión que yo presido, trabajábamos un proyecto de reforma del Código de Participación Ciudadana, por ejemplo, para impedir precisamente que haya militantes políticos. Y es lo que vamos a plantear, no solo militantes políticos, que no hayan sido tampoco, si el pueblo dijo los últimos 5 años,
tampoco hayan sido ministros, subsecretarios, alcaldes, prefectos, candidatos para, bueno, si queremos que sea político, que realmente lo sea hasta el plazo de 5 años, porque obviamente pues hay que tener un equilibrio. Así que lo importante ahora es lo que venga después, que el Consejo, y ahí será muy crucial, la vigilancia de los medios de comunicación, de los distintos sectores políticos, aunque no coincidamos en lo ideológico, que tenemos que vigilar que ese Consejo actúe realmente de manera imparcial, velando por el derecho de la gente a que la plata del pueblo vaya al pueblo, no a la corrupción, que es algo que nos indigna no solo a los ecuatorianos, es un problema latinoamericano. Y es un problema que va más allá de las izquierdas y derechas, porque aquí han caído gobiernos de una u otra ideología en estos entramados masivos de corrupción que al final del día lo que le roban son los cupos que faltan en la universidad a la gente, son las medicinas que faltan en los centros de salud o los caminos vecinales que faltan en el campo. Entonces eso es lo que debemos asegurar. Ahora, Mauricio, de todas maneras, en función de esto, ¿qué rol le corresponde a la Asamblea con respecto a este Consejo de Participación Transitorio? Porque, pongamos el caso, ellos evalúan a las autoridades, destituyen a todos, nombran a otros, y la Asamblea ¿en qué queda? Porque si están cumpliendo o no con esta función de fiscalización de legislación, a la larga lo que ellos hagan en el Consejo de Participación tiene consecuencias, digamos, directas sobre el devenir institucional del Ecuador. Claro, y uno de los temas importantes que hay que tomar en cuenta, en el borrador ya del documento que tenía que presentar la Corte Constitucional, esa pregunta era la que le calificaba también de inconstitucional por este tema. O sea, se imaginan, ellos mismos eligen, ellos mismos pueden sancionar y retirar a la gente. Y nombrar también. Y nombrar, o sea, eso para cualquier sentido de derecho, uno son los que nombran y otros somos los que vigilamos que cumplan las cosas, pero ellos van a hacer las dos cosas. Y eso es un tema que va a darse fuerte. La Asamblea, por eso pregunto. Por eso, lo que hay que hacer, nosotros vamos a estar vigilantes de eso, pero también haremos nuestro pronunciamiento internacional también sobre este tema, porque la gente que vote tendrá repetición sobre estos temas, porque la misma OEA, y dice muy claramente, dice, la misión considera que muchos de los cuestionamientos al proceso electoral podría haberse evitado si se hubiera contado con un pronunciamiento expreso de la Corte Constitucional como máximo órgano de control, interpretación y administración de justicia constitucional. Frente a los recursos pendientes, la misión estima importante que ya sea por recursos de inconstitucionalidad o por control posterior, la Corte Constitucional emite un pronunciamiento de fondo sobre la materia. Entonces, eso tenemos que... Pero eso ya quedó ahí votado, porque ya ni la Corte Interamericana lo tomó en cuenta. Pero ya eso puede tomar o no, pero hay un informe sobre esto. ¿Qué piensa sobre este informe, Héctor? A ver. Hay dos temas. Primero, la OEA no dice que es inconstitucional la consulta. Que no se hizo el procedimiento constitucional. No, dice que no hubo un pronunciamiento. Ya. Ojo, no dice que había una violación del procedimiento. No, y tú lo estás leyendo tal como es. Sí. Pero ojo, ustedes interpretan eso como una violación procesal. Hay quienes interpretamos que al no haber habido un pronunciamiento dentro del plazo legal, se entendía aprobada la propuesta de consulta popular en base a lo que dice la Constitución y la Ley de Garantías Jurisdiccionales. Ese es un tema jurídico que hay que resolver. La Constitución es muy clara. La Constitución dice que cualquier consulta popular o referéndum tendrá que tener informe de la Corte Constitucional. Ahora dice la ley y después en el reglamento, pero ahí sí nos sirve la ley, la Constitución, lee solo el reglamento. No, un ratito, ahí yo sí como abogado, disculpa, pero la Constitución dice que tiene que haber informe. Claro. Y la ley dice, si no se da el informe en 20 días, se entiende informe favorable. Luego un reglamento que está por debajo de la ley, que no puede contradecir a la ley, dice otra cosa. Yo te pongo un caso extremo, porque a veces en derecho hay que exagerar para ilustrar. Pues si se presentaban 350 amicus curiae, la consulta popular habría sido en el 2050. Entonces, también vamos matizando aquí las cosas. Ojo, yo no quito, miren, derecho, todo el mundo tiene derecho a defenderse, a exponer sus tesis. Yo creo que es perfectamente válido que quienes se oponen por estos argumentos puedan seguir las vías que corresponden. Hasta eso, y eso es un tema ya jurídico, creo que en lo político hay que cumplir con el mandato de la gente. Y ojo, el hecho de que el Consejo Transitorio pueda nombrar funcionarios y destituir, cosa que a mí también me causa una preocupación. Creo que era el mal menor
si se quiere. ¿Y qué rol cumple ahí la Asamblea y los asambleístas? Es que la Asamblea, en ninguna parte se dice que la Asamblea pierde su facultad de control político. Hay que fiscalizar a los miembros del Consejo Transitorio. Habrá que fiscalizar a las autoridades que designen y ojalá en ese rol estemos todos y sepamos de poner las banderas ideológicas y políticas, porque aquí se trata de trabajar por la ciudadanía. Nos quedan 2 minutos, 1 minuto para cada uno, y me parece correcta la puntualización que hace Héctor con respecto a esto, porque en América Latina quizás no se entenderá cabalmente qué implica que la Asamblea haga este trabajo. Para finalizar entonces, ¿cómo miran ustedes que después del resultado electoral parecería que el país entró en un conflicto más que en una avenida ancha para resolver los problemas? ¿No es que la consulta en realidad no satisfizo todos los intereses, no llenó de las expectativas de la gente? ¿Cómo evalúan ustedes? Creo que la consulta para mí fue un poco vacía porque los problemas del país no eran esos. Los problemas del país es empleo, es mejorar la parte económica, es seguridad, es salud, es educación, seguir en este tema. Y ustedes ven el Latino Barómetro Latinoamericano, Ecuador y América Latina le ponen 5º o 6º lugar la corrupción. El tema era jugarse por esos temas. ¿Cómo no se jugaron esos temas? Y la única función que tuvo la consulta es sacarle del juego político al expresidente Rafael Correa. Eso se sabía. Lo demás era puro argullillas. Por ejemplo, el del Yasuní. El del Yasuní pregunta que eso podían haber hecho con un decreto ejecutivo y lo demás. Así que la consulta para mí no dio el fruto que tenía que dar. De acuerdo. Una reactivación económica, un apuntalamiento de modelos donde la gente tenga trabajo, donde la gente pueda tener riqueza y que la gente pueda vivir en paz. Pero eso no se dio. Es apenas fue cómo saco a una persona de la elite política porque me hace mucho estorbo y me puede ganar otras elecciones. Héctor, ¿cómo evalúa entonces en estas circunstancias ese efecto? Que parecería que no hay victoriosos resultados para unos ni tampoco felicidad del otro lado por el resultado negativo. Yo creo que la victoria en una consulta popular siempre es del pueblo. Aquí dice quién es el padre del sí, el padre del no. Yo creo que el padre del sí son los millones de ecuatorianos, 7 de cada 10 ecuatorianos en promedio que votaron. Sí, pero ojo, es que la consulta no es una panacea tampoco. Aquí separemos. Una cosa es el resultado de la consulta y otra cosa es la responsabilidad del gobierno. El gobierno, una consulta popular no va a crear empleo. Puede ayudar en ciertas cosas. Yo creo que lo que se hizo en la ley de plusvalía va a ayudar, pero ojo, eso es una parte nomás de lo que se necesita. Tiene que haber un plan económico, tiene que haber un plan para la seguridad, tiene que haber un plan para el agro que genera 1 de cada 4 empleos en el Ecuador. Y nuestros arroceros están ahorita en una situación catastrófica en mi provincia del Guayas. Precisamente, ojo, problemas también heredados de la administración anterior. No son problemas. La UNA, en el tema de los arroceros, tiene arroz guardado sin exportar desde el año 2014. Tampoco es que son cosas que de la noche a la mañana surgieron, pero lo importante hoy es resolverlo. Y lo importante hoy, pienso yo, por encima de las diferencias ideológicas que podemos tener, es lograr respuestas a favor de la gente en estos temas. A nadie le importa si la respuesta viene por la izquierda o por la derecha. Lo que la gente quiere es trabajar y la gente sí le importa la corrupción también. Ojo, claro, no es una prioridad igual que tener o no empleo, que por supuesto para un padre de familia sin empleo su preocupación número 1 es esa, pero la pregunta más votada en la consulta fue precisamente la que impedía que los sentenciados por corrupción puedan ser candidatos. Así es un tema no solo en Ecuador, en toda América Latina. Muchísimas gracias. Tenemos que cerrar. En la votación de la primera pregunta yo voté sí también. Qué bien. Bueno, está bien. Qué bueno que estemos acordados. Muchísimas gracias. Gracias a Mauricio, gracias a Héctor también por estar con nosotros y gracias a ustedes por estar aquí en Enclave Política. Seguiremos analizando lo que implica para el Ecuador, para América Latina, procesos políticos de esta naturaleza. Lo seguiremos informando a través de Enclave Política desde la mitad del mundo, pero también, por supuesto, a través de Telesur, la señal informativa de América Latina. Buenas noches, que la pasen bien.